Continuamos con los ejercicios de leyes de los gases y ahora veremos problemas de la ley de Charles. La ley de Charles involucra la temperatura y el volumen de un gas a presión constante. Si la temperatura aumenta, el volumen también lo hará. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuirá. Todo esto ocurre a presión constante. Y la fórmula de la ley de Charles es la siguiente. Volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Problema 1. Se tiene un gas a una presión constante de 800 milímetros de mercurio. El gas ocupa un volumen de 3 galones a una temperatura que está en 90 grados Fahrenheit. ¿Qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 600 Rankine? Tenemos nuestros datos, que en este caso es el volumen 1 de 3 galones. Lo convierto a 11.35 litros. Temperatura 1 de 90 grados Fahrenheit equivale a 305.37 Kelvin. Temperatura 2 de 600 Rankine equivale a 333.33 Kelvin. Y puedo observar que la temperatura aumenta de 305 a 333. Esto me indica que el volumen aumentará de 11.35 aún no sé a qué valor, pero será un valor mayor. Entonces, utilizo mi fórmula que dice volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Lo que yo quiero encontrar es el volumen 2, entonces lo despejo. Tengo la temperatura 2 de un lado dividiendo, la voy a pasar del otro extremo multiplicando. Y mi fórmula quedaría como volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Procedemos a sustituir los datos en la fórmula, de tal manera que volumen 2 va a ser igual al volumen 1, que es de 11.35 litros, multiplicado por la temperatura 2, que es de 333.33 Kelvin. Y esto lo divido entre la temperatura 1, que es de 305.37 Kelvin. El resultado que voy a obtener de volumen 2 va a ser igual a 12.38 litros. Como habíamos predicho, este valor es mayor a 11.35 litros. Problema 2. Una masa determinada de nitrógeno gaseoso ocupa un volumen de 6 galones a una temperatura de 248 grados Fahrenheit y a una presión de una atmósfera. Calcular su temperatura absoluta si el volumen que ocupa es de 610 pulgadas cúbicas a la misma presión. Los datos que tengo son volumen 1 de 6 galones, que equivale a 22.71 litros. Temperatura 1 de 248 grados Fahrenheit, que equivale a 393.15 Kelvin. Y volumen 2 de 610 pulgadas cúbicas, que equivale a 9.99 litros. Como puedo observar, el volumen 1 de 22.71 disminuye a 9.99 litros. Esto me indica entonces que la temperatura también va a disminuir de 393.15, aún no sé el valor, pero sé que va a ser menor. Como siguiente paso, voy a realizar el despeje de la fórmula. En este caso, tengo que calcular la temperatura 2. Para poder despejarla, el primer procedimiento es pasarla al otro extremo. Se encuentra dividiendo, la voy a pasar multiplicando. De tal forma que voy a tener volumen 2 es igual a volumen 1, temperatura 2 sobre temperatura 1. Pero mi objetivo sigue siendo despejar temperatura 2, de tal forma que el volumen 1 y la temperatura 1 deben pasar al otro extremo de la fórmula. La temperatura 1 está dividiendo, la voy a pasar multiplicando. Y el volumen 1 está multiplicando, lo voy a pasar del otro lado dividiendo. De tal forma que mi fórmula final sería temperatura 2 es igual a volumen 2, temperatura 1, sobre volumen 1. Teniendo la fórmula, procedo ahora a sustituir los datos. Temperatura 2 va a ser igual al volumen 2, que es de 9.99 litros, por la temperatura 1, que es de 393.15 Kelvin. Esto va a dividirse entre el volumen 1, que es de 22.71 litros.
y el resultado que obtengo es una temperatura de 172.94 Kelvin. Como habíamos predicho, es una temperatura inferior a 393.15 Kelvin. Problema 3. Se tiene un gas a una temperatura de 581 Rankine y con un volumen de 2.5 pies cúbicos, a una presión de 790 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará este gas a una temperatura de 25 grados centígrados si la presión permanece constante? En este caso, los datos que tengo es una temperatura 1 de 581 Rankines, que equivale a 322.77 Kelvin, un volumen 1 de 2.5 pies cúbicos, que equivale a 70.79 litros, una temperatura 2 de 25 grados centígrados, que equivale a 298.15 Kelvin, y lo que desconozco es el volumen 2. Pero en este caso puedo observar que la temperatura de 322 disminuye a 298. Esto quiere decir que el volumen también va a disminuir. Utilizo mi fórmula que ya despejé en un problema anterior y es volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Realizo la sustitución de los datos. Volumen 1 es de 70.79 litros, temperatura 2 es de 298.15 Kelvin y la temperatura 1 que es de 322.77 Kelvin. Cuando hago mis cálculos, el resultado que me da es de 65.39 litros. Como se había predicho, es un valor menor de 70.79 litros. Problema 4. Calcular la temperatura absoluta a la cual se encuentra un gas que ocupa un volumen de 5.5 litros a una presión de una atmósfera. Si a una temperatura de 45 grados centígrados ocupa un volumen de 2.4 litros a la misma presión. Los datos que tengo es una temperatura 1 de 45 grados centígrados que equivale a 318.15 Kelvin, un volumen 1 que es de 5.5 litros y un volumen 2 que es de 2.4 litros. Como las unidades ya están en litros, ya no es necesario convertirlas. Y lo que voy a calcular es la temperatura 2. En este caso, como el volumen está disminuyendo, la temperatura también va a disminuir. Utilizo mi fórmula que ya con anterioridad despejé en los problemas anteriores y es temperatura 2 es igual a volumen 2, temperatura 1 sobre volumen 1. Sustituyo los datos. El volumen 2 es de 2.4 litros, la temperatura 1 es de 318.15 Kelvin y el volumen 1 es de 5.5 litros. Al realizar los cálculos, lo que obtengo es una temperatura 2 de 138.82 Kelvin, un valor menor de 318.15 como lo habíamos predicho.